Mi nombre es Willington Rivera, tengo 27 años, soy de la provincia de Manabí, Ecuador, y nací en el año 1993 y hoy quiero compartirte mi historia. Cuando tenía un año de edad aproximadamente, me detectaron que tenía cierta incomodidad en una de las vistas, por el cual mi madre pues me llevó apresuradamente hacia los médicos, por el cual le dijeron que solamente era un problema de las córneas, otros dijeron que era algo de cataratas y no se le prestó mucha atención, sino hasta cuando cumplí mi primer año tuve que hacerme un chequeo médico, al cual mi madre me llevó a un médico, y fue entonces cuando descubrieron que yo tenía un problema muy severo en la vista. Y fue entonces cuando mi madre se preocupó y empezó a llevarme de médicos en médicos. Unos decían que no era nada grave, otros decían que pronto pasaría, pero cuando hicieron los exámenes y recibió mi madre los resultados, entonces se dio cuenta de que tenía un problema que no era así fácil de borrarse. Entonces el médico le dijo a mi mamá que yo tenía un problema de cataratas agudas. No entendí muy bien qué era eso cuando mi mamá me lo explicó ya después de adulto. Lo único que sé es que mi mamá buscó muchas opciones, muchas oportunidades, pero ninguna dio resultado. Entonces, así fueron pasando los años y mi mamá, de bajos recursos económicos, bajo su posibilidad, andaba buscando de un médico en otro, hasta que se fue pasando el tiempo, así, sin hallar solución. Y así fue como fui creciendo. Cuando ya tenía 7 años, ya descubrimos que mi problema era bastante grave, que ya requería de una operación. Para esto mi mamá me llevó a una fundación aquí en Ecuador y le dijeron que tenía que someterme a una cirugía de alto riesgo, que en ese entonces se necesitaba de mucho dinero para costear todo eso y no había forma de hacerlo, por lo que desconsolada mi mamá empezó a buscar más ayudas, pero sin encontrar resultado. Donde sea que buscamos se cerraron las puertas y no hubo solución alguna, hasta que así se fue pasando el tiempo y fueron pasando los meses y los años, y yo seguía con mi problema así día tras día, hasta que cumplí la edad de 11 años. En ese entonces fue cuando esto me pasó. Justo una semana después del día de mi cumpleaños, me dio una fiebre muy fuerte, que me sentí muy mal, me dolió mucho la cabeza, me sentía muy mareado. Y fue entonces cuando mi mamá me dijo que al día siguiente iríamos al médico. En aquel entonces pues no pensaba otra cosa más que en buscar un médico, porque mi situación era bien difícil. Y al día siguiente salimos con mi mamá y me di cuenta pues que poco a poco la poca visión que yo tenía se iba terminando. Entonces que ya veía todo completamente borroso, que ya no era algo normal. Y cuando salimos al pueblo, lo que me mandaron fue unas gotas y unos sueros y dijeron que eso mejoraría. Unos días después mi hermana llamó a mi mamá porque habían llegado unos médicos, unos cubanos, a la ciudad de Guayaquil. Y entonces mi hermana dijo a mi mamá que me enviara para hacerme atender de aquellos médicos. Muy emocionado fui hacia el viaje, y cuando llegué a Guayaquil, especialmente a la cita, después de tanta espera y después de tanto luchar por aquella cita, estando ahí
me hice los exámenes y el resultado fue algo que no esperaba, fue algo catastrófico, pues el médico que me atendió me dijo que si hubiese llegado unas semanas antes o unos meses antes quizás había solución, pero que no sabía el resultado, si era por la fiebre o por qué motivo, pero que mi problema era complicado ya que tenía todas las córneas destrozadas por dentro, que yo no había solución a no ser que fuera un trasplante de córneas y de todo completo, regenerativo desde la parte de adentro del cerebro, y que era algo muy complicado, que era de mucho riesgo, que había el 70% de que fracasara y el 30% de que funcionara. Y fue entonces cuando mi mamá se llenó de miedo y decidió que no lo hiciéramos, que confiáramos en Dios y que esperáramos. A pesar de que ella no era cristiana ni nada por el estilo, decidimos esperar y yo ya no quise ir a ningún médico más después de ese diagnóstico. Y fue entonces que dejamos pasar así el tiempo y al transcurso de unos días pues la visión se nubló completamente hasta tal punto que ya no alcancé a ver nunca más. Entonces fue ahí cuando empezó un nuevo proceso en mi vida. Fue ahí cuando yo inicié lo que todo mundo no espera hacer en ese momento. Hubo una adaptación muy difícil en donde entendí que ya no iba a haber más, que médicamente estaba desahuciado en ese entonces y que la única esperanza era confiar en que Dios un día hiciera un milagro. En ese entonces pues empecé mi proceso de adaptación y empecé a dar pasos y empecé a guiarme por la casa. Me costó mucho al principio, pero con el pasar de los días fui practicando y practicando hasta que yo digo que fue Dios quien me dio la enseñanza, me dio la sabiduría para ir poco a poco, puesto que tiempo después no solo que aprendí a caminar, sino que aprendí a hacer muchas cosas que antes pensaba nunca las iba a lograr. Puse en práctica muchos quehaceres en la casa, empecé a ayudar a mi mamá, empecé a poner un pequeño negocio de ventas, porque estaba seguro de que ya no iba a haber solución en ese momento y que tenía que acostumbrarme a ese nuevo estilo de vida, que tenía que acostumbrarme a que esa era mi nueva vida, que tenía que acostumbrarme a que no siempre mi mamá iba a estar conmigo, llevándome de la mano, y que por los años que viviera tenía yo que iniciar ese proceso y que entre más rápido lo asimilara, sería mucho mejor para mí. Y fue así cuando empecé a practicar muchas cosas. Aprendí a hacer mucho en la vida por mí mismo y también por otras personas. Ayudé mucho a mis hermanos y a mi madre en los quehaceres de la casa, en el pequeño negocio que habíamos montado, hasta que falleció. Para esto falleció la persona que me ayudó muchísimo en este trayecto, que fue mi padre de crianza, el esposo de mi mamá. Él enfermó y tiempo después falleció. Y todo ese proceso en mi vida fue muy difícil, pues yo pensé que no iba a poder superar ciertas cosas, pero Dios siempre estuvo ahí para enseñarme que en la vida siempre hay que luchar y que tenía que perseverar. A pesar de que no seguía ninguna religión, a pesar de que yo solo decía que existía Dios, pero no sabía nada de lo que Él hacía, no sabía. Yo hablaba de lo que no conocía, pues que yo no conocía del Evangelio, ni de la religión, ni de nada. Y simplemente mencionaba a Dios como por mencionarlo. Pero dentro de mí decía que quizás Él no existía. Y que si existía, yo no le importaba, pues no había hecho nada para curarme. Para esto, pues muchas personas decían que yo no debía de confiar así porque si Dios me hubiese querido, Él me hubiese curado. Y no fue así. Y llevado por ese tipo de cosas que anímicamente y espiritualmente a mí me tenían muy mal, pues yo empecé a luchar y empecé a entender que en la vida
tienes que dar un paso adelante para no quedarte en el mismo sitio. Y así fue como fueron pasando los meses y los años, hasta que un día, cuando cumplí mis 25 años, me invitaron a viajar a la ciudad de Playas. Y entonces acepté porque era un paseo y ya estaba cansado de la misma rutina, y me dijeron que solo sería un paseo de 15 días. Y accedí, pues ya no tenía nada por qué preocuparme, no tenía más que ver solo por mí, pues mi mamá era una persona que se vale por sí misma y yo pues tenía que emprender un nuevo reto, y yo dije, está bien, acepto el paseo, acepto la propuesta, y viajé con una tía a Playas, en donde llegué a la iglesia Plenitud de Dios en Playas, donde me abrieron las puertas y desde el primer momento me recibieron de la mejor forma. Me recibieron como amigo, como hermano y como una persona en la cual Dios había puesto con seguridad en ese sitio. Y fue entonces cuando empecé un nuevo proceso en mi vida y me dije a mí mismo, pues ese es un nuevo reto al que hay que seguir. Entonces yo empecé a disfrutar mis primeros días de paseo. Aquí me gustaba mucho el fútbol y empecé a jugar, empecé a intentar, así como cuando empecé a movilizarme por mí mismo desde un principio. Y así fui practicando y fui haciendo buenos amigos, compañeros que me tuvieron mucha paciencia, y fue entonces cuando, tiempo después, me sentía parte de aquella familia. Cuando me di cuenta, pues los 15 días de vacaciones no solo que ya habían pasado, sino que yo ya estaba estableciendo una nueva vida en este lugar. Fue entonces cuando conocí a un pastor, que en ese entonces era el pastor local de aquí de esta iglesia, y me aceptó en las clases de discipulado, me aceptó y me dijo que quería enseñarme muchas cosas, que quería que yo fuera una más de sus ovejas, que yo fuera uno más de sus discípulos. Y en aquel entonces yo no comprendía muy bien qué era eso, pues para mí la vida era algo que yo la vivía como yo quería buscarla y como la lograba. Fue entonces cuando me hablaron de Dios, y mi primera impresión fue, el Dios de que me hablan será el Dios de que yo decía muchas veces pues que no me había curado, porque no había querido o por muchas cosas. Pero me dije a mí mismo, no pierdo nada con intentarlo. Y fue entonces cuando decidí estudiar la Biblia, decidí entrar en los discipulados y me empapé 100% de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia. Unos meses más tarde hice mi confesión de fe, acepté al Señor en mi corazón. Para esto pues ya había entendido de que yo vivía gracias a la misericordia de un Dios vivo, de un Dios que nos quiere a todos por igual, y que a pesar de todas las circunstancias difíciles por las que uno pase, Él siempre está ahí. Y ese era el Dios del cual se habían empeñado en predicarme desde que llegué aquí y durante todo ese proceso. Entonces nació en mi corazón arrepentirme de muchas cosas que hacía anteriormente y cosas del mundo en las que vivía, pues. Y decidí aceptar a Dios en mi corazón, decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Y fue entonces cuando conocí una de las experiencias más hermosas de mi vida, pues cuando yo pensé que ya lo había conseguido todo y que lo había conocido todo, fue entonces cuando empezó un nuevo proceso para mí. Empecé a hacer muchas cosas. Para esto mi tía, la persona que me trajo a este lugar, cocinaba aquí en esta iglesia, pues esta es una iglesia que ayuda a muchas personas, que tiene un proyecto, un CDN, donde se cocina y se atiende para muchos niños, se les da un alimento para los niños, se les da la clase, se les da muchas cosas que quizás nosotros en nuestros tiempos no tuvimos. Y fue entonces donde me propusieron ser parte de ese equipo. Fue ahí cuando empecé en el área de la cocina. Empecé a hacer cosas sencillas, como lavar platos, como limpiar.
Días después empecé a empaparme del tema, quise aprender mucho más, empecé a intentar prender una cocina grande, luego quise intentar aprender a cocinar y fue así como con mucha paciencia y con mucho empeño y gracias a la ayuda de Dios y de las personas que me apoyaron, logré hacer todas esas cosas. Logré aprender a cocinar, aprender a valerme por mí mismo una vez más. Tiempo después pues, me di cuenta que ya estaba empapado 100% de este tema y que ya podía valerme por mí mismo. Fue entonces cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar aquí de manera indefinida y me quedé. Acepté porque vi que se había abierto nuevas puertas para mí, que Dios había abierto nuevas puertas en mi vida y que me estaba dando una oportunidad más. A pesar de mi discapacidad, había logrado demostrar a muchos, sobre todo a mí mismo, que pese a todas las dificultades podía salir adelante. Y fue entonces cuando acepté el trabajo y empecé a ejercer lo que ya sabía. Desde aquel entonces pues pensé que mi vida era toda una maravilla. Tiempo después me invitaron a salir y a evangelizar personas, a ganar almas para Cristo, así como un día habían intentado ganarme a mí como lo consiguieron. Y entonces vi que era muy bonito salir y buscar esas personas y entendí que allá afuera había muchas personas con distintos problemas, con distintas dificultades, pero quizás con problemas mucho más grandes que el mío. Entendí que mi problema no era el único sobre la tierra y en este mundo. Entendí que hay personas que sufren muchísimo y fue entonces cuando acepté la proposición y salí y evangelicé y experimenté muchos momentos maravillosos de mi vida. Y cuando pensé que lo tenía todo logrado, una vez más pensé que había alcanzado todas mis metas, fue entonces cuando el fantasma de mi pasado volvió un día. Empecé a sentirme mal otra vez, tuve un pequeño malestar, por lo cual pues pasé 2 días enfermo, sin salir a evangelizar, sin trabajar aquí en la cocina, sin hacer nada para la iglesia y no entendía por qué, solo sabía que me sentía mal. Busqué otra vez los médicos, acompañado esta vez de la oración, que era mi fundamento principal para salir adelante. Con todo eso dejé que Dios me guiara y fui a buscar otra vez a los médicos. Y de aquí Playas me dieron un pase, una transferencia a un hospital en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Y cuando llegué a ese lugar, otra vez encontré con ese cuadro anterior, pues la doctora que me atendió, después de revisarme, me dijo que mi problema era bastante grave, que yo me había descuidado mucho, que no tomé las precauciones adecuadas. Entonces en mi respuesta fue: doctora, ¿pero de qué me está hablando? No sé lo que me está diciendo, pues yo traté de cuidarme siempre. Y me dijo pues que mi problema ya venía desde nacimiento. Me dijo que yo había nacido no con un problema de cataratas ni de córneas, como me habían dicho muchas veces otros médicos. Los exámenes que la doctora logró hacer dieron como resultado que yo tenía un problema de glaucoma, de ángulo cerrado. No entendí muy bien, lo único que sé es que es un problema que te genera, te drena algo de líquido de manera en mal estado hacia la parte de adentro del cerebro, fue lo que me explicó. Y me dijo que tenía las córneas, nuevamente lo que me dijo el doctor anterior, que tenía las córneas destrozadas por dentro y que no solo que no había solución, sino que mi problema era tan grave que yo tenía que ir a un quirófano de manera inmediata, que ella me iba a dar una transferencia para que yo fuera al quirófano unas semanas después a operarme, que tenía que amputarme las vistas, que tenía que sacarme los ojos, porque esa era la única manera de detener el problema
que yo tenía y controlar ese problema de raíz, porque de otro modo me dijo la doctora que eso seguía teniendo muchas complicaciones y que con el futuro, con el pasar del tiempo, eso afectaría a mi cerebro, que eso era como un cáncer que me iba destruyendo poco a poco por dentro, y que con el pasar del tiempo mi cerebro empezaría a generar contracciones muy diferentes, que yo empezaría a sentir dolores que no soportaría quizás. Entonces me dijo que tendría problemas con la razón, que perdería poco a poco la mente, y que era hasta probable que una de las arterias de mi cerebro se partieran, se reventaran o colapsaran quizás, y que en ese entonces pues tendría una parálisis o algo parecido. Entonces la doctora me dijo que esa era la solución. Y entonces mi única fe en ese momento y mi única respuesta para la doctora fue decirle que yo no lo haría, que yo no iría a ningún quirófano, que yo no iba a operarme, que yo en ese momento dije que yo era cristiano evangélico, que yo era fiel creyente de un Dios vivo, que yo era una persona que confiaba en Jesucristo por sobre todas las cosas, y que no iba a quitar de mí uno de mis miembros, que no iba a quitar de mí lo que Dios un día me dio. Pues si Dios me mandó así, es por algo. Yo le dije a la doctora, si Dios me trajo a este mundo, fue con un propósito, y con Él me quedo. Pues yo tengo la esperanza de que algún día ese Dios al cual yo sirvo y del cual yo predico, es el que me va a curar, y es el que va a demostrar en mí un milagro que va a marcar no solo mi vida, sino la vida y la historia de mi familia. Entonces la doctora me dijo que respetaba mucho mi religión y todo eso, pero que eso no me iba a salvar de momento, que yo tenía que aceptar lo que ella me estaba proponiendo, porque o era eso o era perder mi vida. Entonces yo le dije a la doctora que de manera no correspondiente, yo le dije a la doctora que eran mis ojos y que era mi vida y que esa era mi decisión, y que si en algún momento crítico algo salía fuera de control, mi familia decidiría, pero que sería en contra de mi voluntad, pues yo en mis plenos usos de facultades mentales no iba a hacer eso, no iba a retirarme, no iba a quitarme lo que Dios me dio. Fue entonces cuando salí desde ese hospital y no hice otra cosa más que pensar en venir aquí, y al llegar de nuevo aquí a la iglesia, entré en mi cuarto, en mi habitación, y me tiré en mi cama y me postré a llorar y a pedir y a decirle a Dios que por qué me había pasado todas estas cosas, que si yo le había servido durante este tiempo y que si yo había creído en Él de todo mi corazón, y si yo predicaba y decía ante la gente que Él era un Dios vivo, que Él era un Dios de milagro, que por qué me pasaban todas esas cosas, que no la entendía, que por qué a mí, que por qué de todos. En ese momento fui egoísta y pensé en mí, y le dije al Señor que por qué de tantas personas tenía que pasarme a mí. Y fue entonces que de estar ahí llorando solo en mi cama, pasaron muchas horas, la verdad no lo sé cuántas, pero en un momento de tanto llorar sentí algo dentro de mí, algo en mi corazón que me decía que por qué me iba a rendir, que si durante 27 años había luchado y me había esforzado por conseguir todas mis metas, ¿por qué me iba a rendir en ese momento? Que si antes, cuando andaba solo en el mundo, me olvidaba de toda preocupación y trataba de seguir adelante a pesar de todos los tropiezos que había tenido en la vida, que por qué me iba a rendir en ese momento. Fue entonces cuando me levanté y busqué ayuda de los hermanos y busqué una palabra, porque estaba muy confundido y no sabía qué hacer. Fue entonces cuando escuché muchos testimonios, fue entonces cuando escuché muchas cosas que otras personas padecían, y dije en mí que yo no era el único que tenía ese problema. Entendí que habían personas que estaban postrados en una cama, que habían personas que no podían levantarse, que yo sí lo hacía, que habían personas que quizás no amanecían
ese día, pero que yo había amanecido un día más, que estaba vivo, y entendí que mientras hay vida hay esperanza. Y fue entonces cuando traté de salir adelante una vez más, aguantando mi tristeza y confiando en el Señor. Empecé a orar, empecé a buscar más de Dios, empecé a ayunar. Y fue entonces cuando le dije: Señor, si salí de ese hospital así fue por algo. Tú me tienes aquí por algo, y que sea tu voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta que el Señor estaba respondiendo. Para esto me habían mandado unos medicamentos que aquí en Playas era bien difícil conseguirlos, porque eran muy caros y no contaba con los recursos necesarios. A pesar de mi trabajo y lo que hacía aquí, no era suficiente, y que era muy difícil conseguirlos aquí, pues no habían como en otros lugares, como en las ciudades más grandes. Fue entonces cuando meses después decidí ponerlo todo en las manos de Dios y suspendí incluso las medicinas que estaba tomando. Y así fueron pasando los días y las semanas y los meses, y a la actualidad de hoy, hace ya un año que recibí ese diagnóstico médico. Hace un año que pasó toda esa etapa difícil de mi vida, y digo que pasó porque yo digo que el Señor me sanó. Para estas alturas de la vida, ante los ojos de los médicos, yo tendría que estar en una cama, postrado, loco, sin razón alguna, o en un estado crítico. Pero en la actualidad de hoy, gracias al Señor, sigo con vida, estoy lleno de salud, a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando en estos días a nivel del mundo. Con todo y eso yo sigo de pie, con todo y eso hemos seguido luchando. Sigo aquí contando con la ayuda de los hermanos, de las personas que me quieren y que me han apoyado, y que yo digo que estoy bien de salud, que no me ha pasado nada. No sé qué pasará mañana, no sé qué pasará más adelante. Lo único que sé es que vivo el día de hoy, y hoy estoy lleno de salud, gracias al Señor. Y quiero concluir diciéndote, amigo o amiga, donde quiera que te encuentres, que a pesar de todas las circunstancias difíciles por las cuales estés pasando, a pesar de los momentos duros que lleguen a tu vida, mi consejo es que no te rindas, que no te des por vencido, que te levantes, que sigas adelante, que hay un Dios vivo, un Dios bueno, que así como tuvo misericordia de mí, también lo tiene de ti. En donde quiera que uno esté, Dios está con nosotros. Y yo digo que si Dios nos trajo a este mundo, es con un propósito para cada uno de nosotros. Y siempre y cuando tú luches, siempre y cuando perseveres, al final vas a alcanzar esa meta. Y al final de esa meta vas a recibir ese premio que nadie te va a quitar. Pues Dios te ama, Cristo te ama, y Cristo te trajo a este mundo con un propósito, el cual el enemigo ni nadie sobre la faz de la tierra te lo va a quitar. Persevera siempre, recibe al Señor en tu corazón en cualquier momento, que te plazca, que te nazca, no por una religión, sino porque es un Dios vivo, sino porque es un Dios de misericordia, que tiene un propósito grande para ti, y solo lo vas a descubrir cuando tú te esfuerces y lo busques a Él, siempre y en todo momento. Las cosas buenas no se encuentran porque tengas un momento estable, una vida estable o una vida saludable. Las cosas buenas se alcanzan cuando tú tienes que luchar y esforzarte. Por eso mi consejo es ese, que te esfuerces, que no te rindas, que sigas adelante, pese a todas las circunstancias. Sigue luchando siempre, que al final estará tu recompensa. Yo te deseo lo mejor y que Dios te bendiga.